Hola, anteriormente habíamos hablado que existen unos impuestos de carácter nacional y otros de carácter distrital, dentro de los que hablamos acerca del IVA y acerca del ICA, que eran impuestos como tal. En esta ocasión vamos a hablar de la retención en la fuente, que muchos la interpretan como un impuesto. Sin embargo, no es un impuesto, sino que es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos. Es decir, que es una técnica que utiliza la DIAN para poder recaudar de forma anticipada los impuestos al momento que efectuamos compras. Es decir, que cuando yo compro un determinado producto o adquiero la prestación de un servicio de otra persona, debo efectuarle retenciones a título de renta. ¿Cuándo debo efectuar esas retenciones? Cuando debo efectuar pagos por concepto de ingresos laborales, por concepto de dividendos o participaciones, por concepto de honorarios, por concepto de comisiones, de servicios, por concepto de servicios de restaurantes, de arrendamientos, de contratos de consultoría en ingeniería de proyectos, de infraestructura y de edificaciones, en los rendimientos financieros, en la enajenación de activos fijos de personas naturales a notarios y secretarías de tránsito. Ya hablaremos más adelante acerca de la venta o enajenación de activos fijos. Adicionalmente, debemos efectuar retención en la fuente cuando compremos bienes o servicios realizados a través de sistemas de tarjeta de crédito, o mejor dicho, la entidad competente nos haría la retención cuando efectuemos las ventas de algún bien o servicio a través de tarjeta débito y que el pago se haga a través de tarjeta débito o tarjeta crédito. Otros conceptos tributarios, como compras y otros conceptos, loterías, rifas, apuestas y similares, por pagos al exterior a tipo de impuesto de renta, por consultoría de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliados en Colombia, por hidrocarburos y demás productos mineros y exportaciones de oro, y por último, servicios artísticos de extranjeros. Es decir, que por todos estos conceptos, si yo compro, teniendo en cuenta alguno de estos conceptos, debo efectuar o practicar la retención en la fuente siempre y cuando esté catalogado dentro de los agentes de retención. Los agentes de retención son las empresas que están facultadas para poder efectuar retenciones a título de un impuesto en particular. Para ello decimos que las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, las personas, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las uniones temporales, las comunidades organizadas y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones líquidas y sociedades de hecho están obligadas a efectuar retención a título de renta, es decir, retención en la fuente a título de renta. Seguido de esto podríamos dividir estos agentes de retención según el régimen al que pertenezcan en tres grupos. En el IVA hablábamos de régimen simplificado y régimen común exclusivamente. Sin embargo, cuando hablamos de retenciones, podríamos incluir un tercer grupo denominado régimen común. Es idéntico al régimen común al que nos referimos en el IVA. Sin embargo, la DIAN lo faculta como gran contribuyente y adicionalmente a facultarlo como gran contribuyente, en la gran mayoría de los casos también lo faculta como autorretenedor, es decir, que él mismo se retiene a sí mismo. Veremos unos ejercicios prácticos referentes a este tema un poco más adelante. Por ahora, decimos que el comprador es quien siempre debe retener en una operación o transacción económica. Para ello, he realizado esta tabla que vemos a continuación y decimos que cuando el régimen simplificado actúa como comprador y otro régimen simplificado actúa como vendedor, no se practica ninguna retención. Cuando el régimen simplificado es el comprador y un régimen común es el vendedor, tampoco existe retención. Cuando el gran contribuyente tampoco, y cuando gran contribuyente autorretenedor tampoco existe retención en este caso. Cuando el régimen común efectúa compras al régimen simplificado, deberá realizar retención en la fuente a título de renta. Cuando régimen común vende al régimen simplificado también existe retención en la fuente. Cuando gran contribuyente no, y cuando gran contribuyente autorretenedor no existe retención en la fuente. Cuando gran contribuyente compra a régimen simplificado, deberá efectuar retención en la fuente. Cuando compra a régimen común, deberá efectuar retención en la fuente a título de renta.
Y cuando gran contribuyente compra a gran contribuyente, deberá efectuar también la correspondiente retención en la fuente, pero cuando gran contribuyente compra a gran contribuyente autorretenedor, no habrá retención en la fuente, sino que este gran contribuyente efectuará por sí mismo las retenciones y hará contabilizaciones internas que veremos en unos ejercicios más adelante. Y por último, este último registro que se sobreentiende y por eso no lo voy a explicar. Seguidamente, para entenderlo mejor, porque un ejercicio vale más que 1000 palabras, un ejemplo vale más que 1000 palabras, decimos que la empresa 1 compra a la empresa 2 mercancías para la venta por valor de 900.000 pesos y adicionalmente nos dice que las dos empresas pertenecen al régimen común. Para realizar el registro contable de este hecho económico, lo primero que debemos hacer será identificar qué regímenes actúan en la transacción. Decimos que las dos empresas pertenecen al régimen común, por ello, régimen común y régimen común sí debe efectuar la retención en la fuente. Entonces, el régimen común que actúa como comprador deberá efectuar la retención en la fuente al régimen común que actúa como vendedor. Para ello, realizamos el registro correspondiente, en este caso lo registramos en la cuenta 1435, mercancías no fabricadas para la empresa, por el valor bruto de la compra, 900.000, afectamos nuestro inventario. Adicionalmente, eh, realizamos el registro de la retención en la fuente practicada por valor de 31.500, pero ojo, ¿cómo hicimos para establecer el monto a retener en esta compra? Sencillo. Todos los años se ha vuelto una práctica muy normal que muchos portales o muchas empresas realizan la recopilación de todas las modificaciones tributarias que hubiere lugar para el año en curso. Y luego de eso se realiza una tabla denominada la tabla de retenciones en la fuente. Aquí la tenemos en pantalla. Y para poder entenderla, lo primero que debemos tener presente será el valor de la VT para el año en curso, es decir, 26.841 pesos, que es el valor de la unidad de valor tributario para el año 2013. No vamos a tratar estos dos temas porque hacen referencia a temas un poco especiales y que los trataremos en ejercicios anteriores, pero sí vamos a tratar lo referente a servicios y compras en general, entre otros conceptos que maneja esta tabla de retenciones en la fuente. Para entender el ejercicio que estamos planteando, decimos que las compras en general tienen una retención en la fuente del 3.5 a partir de 27 VT. Es decir, que cuando yo realizo compras, ya sea al régimen común o al régimen simplificado, por un monto superior a 725.000 pesos, que es la multiplicación de 27 por 26.841, debo efectuar una retención en la fuente sobre la base bruta a una tarifa del 3.5%. Por ello, en el ejercicio multiplicamos 900 por 3.5 y lo llevamos a la cuenta de retenciones en la fuente por compras. Si nos vamos a nuestro PUC, verificamos que la cuenta 2365 tiene como nombre retención en la fuente y especifica en sus subcuentas correspondientes los distintos conceptos a los que debemos efectuarle retención en la fuente. En este caso afectaríamos la cuenta 236540 que tiene como nombre compras y por eso aquí y 40. Registramos la cuenta por pagar porque luego de vencerse el periodo correspondiente debemos desembolsar este dinero, estos valores retenidos y hacer el pago correspondiente en un banco porque este valor lo recauda la DIAN. Hablaremos de esto al momento de liquidar los impuestos y las retenciones en la fuente en unos videotutoriales más adelante. Posteriormente a estos dos registros realizamos la contrapartida. En este caso lo hicimos a banco, podríamos haberla hecho a una cuenta por cobrar, sin embargo, a una cuenta por pagar, sin embargo, pues en este caso lo realizamos a bancos. Por otro lado tenemos el registro realizado por el vendedor, ¿sí? En este caso tenemos el registro del comprador y aquí especificamos el registro del vendedor.
Entonces, lo que hicimos es registrar a la inversa la transacción económica que está teniendo lugar. Decimos que la empresa disminuye el inventario por valor de 900.000. Adicionalmente, realizamos el registro de la retención en la fuente que nos hicieron. No lo realizamos como un gasto porque debemos registrarlo como un anticipo de impuestos. Si nos vamos a nuestro PUC, nos damos cuenta que la cuenta 1355 equivale a los anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Es decir, que podríamos considerar que esta cuenta es un valor por cobrar al Estado en algún momento determinado, viéndolo desde un punto de vista práctico. En este caso, la cuenta por cobrar sería por valor de, por concepto de retención en la fuente, y por eso registramos 135515 anticipo de impuestos a título de renta. Es decir, que nosotros ya pagamos anticipadamente nuestro impuesto de renta o una parte del impuesto de renta, y por eso cuando efectivamente yo vaya a realizar el pago del impuesto, voy a poder descontar estos valores del impuesto total a cargo que yo tenga al momento de liquidarlo en el final del periodo. Por último, realizo el registro con la contrapartida correspondiente, en este caso bancos, en donde nos ingresó el dinero y ya tendríamos terminado nuestro ejercicio. En el caso de que prestáramos un servicio de arrendamientos, por ejemplo, haríamos exactamente el mismo registro. Sin embargo, deberíamos remitirnos a nuestra tabla de retenciones, verificar servicios, y tenemos que arrendamientos de bienes muebles y de bienes raíces tienen un monto de 27 VT, es decir, exactamente igual a las compras, y la tarifa de 3.5. Por eso, el registro quedaría exactamente igual a este, teniendo en cuenta una serie de impuestos que podrían también tener parte en este tipo de registros. Sin embargo, con lo relacionado a el impuesto a la retención en la fuente a título de renta, nuestro ejercicio quedaría de esta forma. Ya para terminar, decimos entonces, y como conclusión, que el régimen común deberá contabilizar las retenciones que le efectúen como si fueran un anticipo de impuestos, ya que luego de terminar el periodo fiscal podrá descontar estos valores de la declaración de renta. Y en segundo lugar, cuando un régimen simplificado vende a un régimen común o gran contribuyente y además ese régimen simplificado no declara renta, ese régimen simplificado deberá contabilizar dicha retención como si fuera un gasto. Es decir, que el régimen simplificado, cuando no declara renta, no puede recuperar esos impuestos y por eso debe contabilizarlos como un gasto. Veremos también unos ejemplos prácticos luego de explicar los conceptos que tienen que ver con la retención en la fuente a título de IVA y a título de ICA, que seguirán a continuación. Hasta aquí dejo este video tutorial. Mi nombre es Wilmer Córdoba